En nuestro programa anterior analizamos el movimiento ecuménico y las consecuencias que acarrea. Este sábado hablaremos sobre ley dominical. Hay una medida que quieren aplicar de cerrar los domingos. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. ¿Es necesario un día de descanso común? ¿Qué relación hay entre la ley dominical y el cuidado al medio ambiente? ¿Cuál es el estado de avance? ¿A qué cosas debemos prestar especial atención? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Red Adevenir. Tal como lo adelantamos en la semana, hoy tocaremos un tema muy especial y que dará que hablar. ¿Qué entendemos por ley dominical y qué deberíamos hacer frente a este tipo de normativas? Para analizar este tema contamos con la distinguida compañía de Alejandro Arene. Muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Noé. Agradecemos al Señor para compartir muchas de sus verdades y que sea de bendición para cada uno. Bien, gracias por participar. Y también contamos con el pastor Daniel Rojas. Gracias por haber accedido a la invitación y estar hoy con nosotros aquí. Muchas gracias. Estoy agradecido a Dios en primer lugar por la oportunidad que se me da. Gracias por acceder a la invitación. También con nosotros está Blanca Hernández, ya conocida de la casa y del programa, con las vías de comunicación. ¿Qué tal, Blanca? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Vamos a recordarles, quiero aprovechar para decirles que estamos esperando sus mensajes, sus audios de no más de 1 minuto. Y quiero recordarles que tenemos un nuevo número de WhatsApp. El nuevo número es +591 721 00006. Repito, +591 721 00006. Les recordamos también que si nos van a escribir un mensaje, por favor envíen su nombre y el país de donde nos escriben. Eso es muy importante para tener idea de dónde nos están escribiendo, de qué países. También los comentarios en Facebook. Recuerden que tenemos una página en facebook.com/Red Adevenir TV, y también tenemos los videos en youtube.com/Red Adevenir Televisión. Y bueno, estamos esperando sus comentarios, que esperamos que se hagan llegar. Bien, y todos los amigos que quieran que les avisemos de este tipo de programación también pueden en la semana o en este mismo momento enviar un WhatsApp con su nombre y su país diciendo agréguenme a la lista de difusión para que les avisemos de las programaciones que realizamos aquí. Les esperamos con sus mensajes. ¿A qué nos referimos cuando decimos ley dominical? Bueno, es una idea, es algo que ya nosotros lo tenemos y todos pensamos y creemos que es así cuando se establezca, como ya bien lo hemos visto en el video que fue presentado al inicio, un día específico de adoración, pero no instituido por Dios, sino instituido por el hombre. Más específicamente, y nosotros lo sabemos y la Biblia misma lo dice, que esto va a ser por una persona que nosotros la conocemos como la Iglesia Romana o el Papa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como ley dominical. Un día instituido de adoración, pero por el hombre, no por el Dios. Porque Dios en sí, en sus Sagradas Escrituras, ya nos menciona de un día establecido y específico de adoración para Dios, a la cual nosotros le debemos toda la honra y la gloria. Y ese respaldo nosotros tenemos en un texto muy bien conocido, como el libro de Éxodo, capítulo 20, que viene hablando acerca del 4º mandamiento, que nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere con esta ley dominical? Vamos a decir así, que se adore el día domingo, más enfáticamente. Por eso dominical. Exactamente, por eso dominical. Bien, muchas gracias. Ustedes saben que hace algún tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Esteban Bor y le hice algunas consultas. Y la primera tiene que ver, ¿estaremos en tiempo que se dictará la ley dominical?
Vamos a compartir qué nos decía Esteban Bor. Teniendo en cuenta el contexto político religioso internacional, sobre todo lo que estamos viviendo aquí en Argentina, con la designación de un papa argentino, ¿cómo analiza este contexto y los gestos que están habiendo desde el papado hacia el resto del mundo? Bueno, hay varios puntos que se podría mencionar. En primer lugar, es el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia Católica. En 500 años no había un papa jesuita. Y los que han examinado la historia de los jesuitas saben que es una sociedad secreta que tiene objetivos de tomar control global en todos los sentidos de la palabra, pero lo hace de una forma muy solapada. Además de eso, es significativo que haya adoptado el nombre Francisco, porque lo adoptó en honor a San Francisco de Asís, que San Francisco de Asís era un místico, es decir, el misticismo está relacionado con el espiritismo, muy interesante. Y dicho sea de paso, Loyola también con sus ejercicios espirituales estaba muy inmiscuido en el asunto del espiritismo. Así que es significativo eso. Además de eso, es significativo que es el primer papa no europeo en ser elegido y que es argentino. Lo interesante es también cómo está presionando, a veces solapadamente, por una ley dominical, que empieza siendo una ley dominical con motivos sociales, la familia, tiempo para relajarse, no tener que trabajar tan duro, etc. Pero finalmente llega a ser una ley religiosa. Y según entiendo, en Santa Rosa, en La Pampa, toda esa área, ya hay una ley dominical, donde todos los negocios se cierran los domingos. Así que está presionando también a la Comunidad Europea para que haya una ley dominical a nivel de toda Europa Occidental. Así que todos estos factores indican de que este Papa puede ser histórico en el cumplimiento de las profecías que nosotros conocemos de Daniel y Apocalipsis. Bueno, qué definición, ¿no? Este Papa puede ser histórico en el cumplimiento de las profecías que nosotros conocemos de la Biblia, ¿no? Tenemos materiales que nos llegan. Sabes que sí, estamos justamente recibiendo un video respuesta de Freddy Silva con su parecer sobre lo que significa la ley dominical y quiere que lo compartamos. Bien. Saludos hermanos, mi nombre es Freddy Silva, soy editor en la página de Ley Dominical en Facebook y WordPress. Quiero compartirle mi respuesta sobre la siguiente pregunta. ¿Qué es ley dominical? Para mí la implementación de una ley dominical es el inicio del fin, el inicio de una serie de eventos proféticos rápidos que culminarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Las leyes dominicales en resumen son el último conflicto entre el bien y el mal, ya que tratará de implementar un día de adoración falso, el día domingo. Para los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Leyes dominicales con un objetivo de beneficiar a las mayorías serán promulgadas muy pronto, y el tema de un día de reposo saldrá a luz como el último conflicto de la humanidad. Agradecemos a Freddy Silva por este claro concepto que nos envía, ¿no? La ley dominical como un proceso, un evento histórico en la profecía que marca el inicio del fin. Es importante prestarle atención. Queremos también recordarles que la página que dirige este hermano, Ley Dominical, está en facebook.com/Ley Dominical y es muy buena porque nos mantiene actualizados en cuanto a todo lo que tiene que ver con la información referente a este evento profético. Alejandro, como seres humanos y como planeta en sí, ¿necesitamos un día de descanso? En ese sentido, justamente cuando hablamos en beneficio de la humanidad, en beneficio de cada uno de nosotros, pues hay un día, y ese día, como Dios lo establece, dice, es el séptimo día de la semana y último, que es el día sábado. O sea que los fundamentos de aquellos que promueven normativas tipo ley dominical, en cierta medida son ciertos.
Es cierto que necesitamos un día de descanso. Ahora, vos decías, Dios dijo el séptimo, y hay mucha gente que tiene confusión sobre cuál es el fin de semana, si es el domingo, si es el sábado. Y para aclarar ese punto, tenemos un video donde el anterior Papa, actual Papa emérito, Benedicto XVI, habla y clarifica cuál es el séptimo día de la semana. El sábado es el séptimo día de la semana. Después de 6 días en los que el hombre participa, en cierto modo, del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso. Pero en la iglesia naciente sucedió algo inaudito. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Este cambio es un hecho extraordinario. Si se considera que el sábado, el séptimo día, como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. Bien, es claro, ¿no? Benedicto XVI dice, el sábado es el séptimo día de la semana y está profundamente enraizado en los escritos antiguos, en la Biblia. Ahora, Pastor Daniel, si como reconoce Benedicto el sábado es el séptimo día, ¿por qué la mayoría de los cristianos guarda el domingo? Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Hoy en día no es nada de extrañarnos ver a jóvenes o niños, vamos a decir, de 8, 9, 10 años de edad fumando, ¿sí o no? Así es. No es extrañarse también ver a niños que con esa corta edad están embriagándose o están fumando marihuana o se están inyectando hasta de drogas. Y a veces cuando se le pregunta a esos jóvenes, ¿y tú por qué lo haces? Y el joven dice, bueno, yo lo vi a mi papá que lo hacía, el beber, y lo veo a mi papá sano. A veces si le preguntamos también a un joven que esté fumando y le decimos, ¿y tú por qué lo haces? Y el joven va a decir, bueno, mi mamá, mi papá lo hace, o veo a mis amigos que lo hacen, pero ellos están de buena salud. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas personas emulan lo que otros hacen. Y lo voy a decir esto con una palabra sencilla. Repiten lo que otros hacen. Copian, exactamente. Lo que otros hacen, pero no se interiorizan en las Sagradas Escrituras. No están estudiando las Sagradas Escrituras. Es verdad, hay muchas personas que son hasta sinceras en adorar, vamos a decir así, el día domingo. Pero ¿por qué también son sinceras? Y tenemos que preguntar, porque tal vez nadie, y vuelvo a repetir, nadie les ha mostrado a la luz de la verdad. La Biblia es enfática y bien como lo acaba de mencionar el hermano, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos viene mostrando que hay un solo día de adoración a Dios. Entonces, ¿por qué las personas adoran el día domingo? Simplemente porque no tienen conocimiento, pero habría que instruirlos en el camino correcto. Yo tengo acá un antecedente de la historia de Constantino, un emperador que vivió en el año 350 más o menos, después de Cristo, que él ordenó a todos, descansen todos los jueces, la plebes de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Y luego encontramos también que en el Catecismo de la Iglesia Católica se reconoce que nos reunimos todos en el día del sol. ¿Qué tiene que ver el día del sol con el día domingo como día de adoración? En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 118 en adelante, dice, tú rechazas a los que se desvían de tus decretos, porque solo maquinan falsedades. El versículo 119 dice, tú desechas como escoria a los impíos de la tierra, por eso amo tus estatutos. Dos cosas, ¿no? En el versículo 118, tú rechazas a lo que desvía.
aquí prácticamente hay una frase enfática. Tenemos que nosotros rechazar cualquier cosa que no sea de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y quería hacer una pregunta. Sí. Hay un comentario bastante interesante que nos llega de Estuardo desde Guatemala. Estuardo es un hermano, no nos aclara su denominación, pero es interesante lo que él defiende. Tal vez podemos ayudarle en esta definición. Él sostiene que el día de reposo fue cambiado después que el Señor resucitara. Se consagró el domingo como el día del Señor en memoria de su resurrección en ese día, porque se basa en Hechos 20:7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y entonces también mencionan 1 Corintios 6:12 que dice, 16:2 que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Porque es muy buena pregunta. Personas que basan bíblicamente, esa es su base. ¿Qué podemos aportar para ellos? Claro, porque la pregunta justamente iba relacionado con eso, así que podemos hacer una sola respuesta. Claro. ¿Qué relación hay entre el verdadero día de descanso y la verdadera adoración? Es que Dios cambió la santificación del sábado, como leímos recién en Génesis y en Éxodo, al domingo. ¿Dice eso la Biblia? Si el amigo tiene algún pasaje que diga que Dios santificó el domingo o cualquier otro día, además del sábado, que por favor nos lo adjunte. Esto de reunirse a compartir el pan, por ejemplo, ¿es motivo, es antecedente suficiente como para cambiar la santificación de un día de la semana? No, no es motivo. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 hasta el 12, allí nosotros tenemos más enfáticamente lo que llega a ser el verdadero día de adoración. El sábado, cuando nosotros hablamos del sábado y lo guardamos, lo estamos tornando en adoración a Dios. Como creador. Como creador, exactamente. Si nosotros leemos, por ejemplo, rápidamente, voy a leer algunos versículos. Versículo 6 dice: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Miren, es interesante que dice que el primer ángel venía volando anunciando el evangelio. Y cuando estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la palabra de Dios. Y junto con la palabra de Dios estamos hablando, incluyendo el día de adoración que es el sábado. Y viene diciendo abajito... Usa un lenguaje muy similar al del mandamiento de Éxodo 28 al 11. Exactamente. Y dice, ¿no? En el versículo dice, a toda nación, raza y lengua. El versículo 7 dice, gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Oigan, interesante. Entonces, si en un libro me está diciendo, que es en el libro de Éxodo, me está diciendo que yo tengo que adorar a Dios, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Valga la redundancia, adorarlo en el día del Señor, que es el día sábado. El que recuerda la creación, ¿no? Exactamente. El sábado es el día que recuerda la creación. Y ahí en Apocalipsis 14:7 dice, adoren al que hizo los cielos y las estrellas. Miren, ahora tú preguntabas con respecto si el hecho de compartir el pan se puede tornar en un día de adoración. Esto primeramente tenemos que nosotros remontarnos un poquito a la historia. Vamos primeramente a Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos dice, y Dios creó, vamos a resumirlo, el cielo, y fue la tarde y la mañana. No nos tenemos que olvidar que un día para el Señor no es simplemente no comienza a las 0 horas. Exactamente, no comienza a la medianoche, sino de cuándo comienza un día. El día para el Señor con la puesta del sol. Exactamente.
de una noche anterior con el día, ese es un día para el Señor. Noche, día. Exactamente. Ahora, no significa que porque ellos estuvieron reunidos compartiendo el pan, quiere decir que ese día es el día que nosotros tenemos que adorarlo. Si en este caso llega a ser el domingo, no se puede la palabra del Señor contradecir con los textos bíblicos que nos vienen mencionando del día de adoración que es el sábado. ¿Podríamos buscar para compartir luego ese pasaje donde nos aclara qué día descansaremos en el cielo? De Isaías. Ya, sí. Luego lo vamos a compartir para sacar un poquito las dudas, a ver si Dios cambió el día de descanso. Porque la resurrección de Cristo es un hecho que trasciende esta vida. Isaías 66, 22. Bien. ¿Lo quieren compartir ahora, antes de seguir avanzando? Mientras lo buscan, quisiera agradecer a todos los que nos están viendo, a iglesias que están reunidas siguiendo la programación. Gracias, que Dios los bendiga en Chile, en Guatemala y en Ecuador. Gracias porque están escuchándonos y ojalá que este tema pueda disipar todas sus dudas acerca de la ley dominical. Bien, ¿quién lo tiene? Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, y dice en unas versiones sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, que en los cielos nuevos, como en la tierra nueva, pues Dios va a continuar justamente teniendo su día especial de adoración, claro, santo, que es el séptimo. Los hermanos católicos que lo busquen, Isaías 66, 22 y 22, van a ver que en su Biblia dice sábado, ¿no? Porque reposo y sábado quiere decir lo mismo, en realidad. Porque sábado o sabbat significa reposo. Si nosotros buscamos en el diccionario qué significa sábado, vamos a encontrar que viene del latín sábado, del judío también sábado. Un reposo sabático, o tomate un año sabático, quiere decir un año de descanso, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, luego vamos a ver si podemos tocar alguna pincelada más, algún comentario más, pero queremos tocar el tema de qué tiene que ver la ley dominical con las normas que se vienen de cuidado al medio ambiente. Y para eso tenemos un mensaje que nos ha llegado de Christian Hortland, que habla en torno a esto y nos da pie para comenzar este tema. Lo compartimos. Hola, soy Christian Holtland de los ministerios Empower Missions y Últimos Días de España y Europa. Sin duda, los desastres naturales están aumentando en nuestro mundo. Esto fue profetizado por Jesús en relación con los últimos días y también fue profetizado en el libro de Apocalipsis que los líderes políticos impondrían al mundo la adoración a la bestia. ¿El tema del medio ambiente tiene algo que ver con la crisis final? Pues es curioso que Papa Francisco, en su encíclica Laudate Si, en 2015, se lo relacionó el medio ambiente con guardar el domingo. El presidente de Estados Unidos en este tiempo, Barack Obama, lo apoyó la encíclica en full. Muy rápido ha ido al público para decir eso. Y también se invitó a todo el mundo a reflexionar sobre el llamado de Papa Francisco a unirse para cuidar de nuestro hogar común. ¿Y qué ha pasado después? Pues una gran parte de los líderes del mundo se han unido más sobre el medio ambiente. Está bien cuidar el medio ambiente, pero el libro de Apocalipsis 13 nos habla sobre una unión falsa en el mundo y que van a seguir a la bestia, es decir, la organización de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de Estados Unidos, van a legislar la ley dominical. Dicen que el domingo es una marca de su autoridad también. Y Dios dice, al contrario, en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, que el sábado es una señal entre sí mismo y su pueblo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Maranatha pronto. Muy bien, agradecemos entonces a Cristian por este claro mensaje que nos ha enviado.
Y en este punto yo quiero comentarles algo de la ciudad donde vengo. Yo soy de Argentina y estuve viviendo en La Pampa antes de venir aquí. Y en esa ciudad se legisló justamente algo parecido a lo que estamos tocando aquí. Es un día de descanso que lo llaman de regulación de horarios allí, pero en definitiva lo que hace es que no se puede abrir el comercio en los días domingos. Nos tocó en este tema charlar con muchos legisladores, porque nosotros fuimos a plantearles nuestras inquietudes y alertarlos sobre los peligros que trae a la humanidad legislar sobre este tipo de leyes, y nos hicimos del proyecto de ley. Si ustedes pueden ver, aquí viene, dice, los establecimientos comerciales superiores a 50 metros cuadrados, o sea, una habitación de 5 por 10 prácticamente, ya tenían que cerrar. Después, cuando salió como ley, quedó de 40 metros cuadrados, o sea, menor todavía. Todos los establecimientos comerciales superiores a ese tamaño tienen que cerrar los días domingos. Acá vemos los fundamentos, y esto es lo que me interesa compartir. Dice, es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, ya desde el comienzo de los fundamentos de la ley, empieza hablando que es en relación al medio ambiente. Seguimos avanzando. Dice, efectivamente, respecto del ambiente, en tanto el mentado artículo 18 está hablando de la Constitución provincial, dice, es obligación del Estado provincial y de la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales. Luego dice, la literatura especializada, no sé si alguien conoce a Montagut y Vivas, Supermercados No Gracias, si alguien conoce esta bibliografía, bueno, bien, yo no la conozco. La literatura especializada ha llamado la atención, por ejemplo, sobre el daño que la gran distribución de mercaderías puede producir a la variedad y diversidad biológica y a la pluralidad de fuentes de producción cuando selecciona y estandariza los productos que vende. Junto a ellos, recuerda los posibles daños ecológicos producidos por las nuevas formas de producción alcanzadas a estos formatos de distribución y a la necesidad de transportar las mercaderías a distancias cada vez más largas y por más tiempo para satisfacer las grandes cadenas. Ello además obliga a desarrollar embalajes de dudosa conveniencia. Bueno, relaciona el descanso dominical que estaban imponiendo en esa ciudad. Aquí ven otro de los fundamentos. Efectivamente, es fácilmente comprobable el gran movimiento que los grandes comercios dedicados a la venta masiva de productos alimenticios, artículos para el hogar y en general las grandes tiendas producen durante los fines de semana, lo que provoca el desplazamiento masivo de vehículos con la consiguiente polución ambiental. Bueno, todos los días la polución de los vehículos es la misma, ¿no? No sé por qué tiene que ver con el tema del domingo. Ahora, también se vio como campaña toda la ciudad empapelada con este tipo de afiches, el Papa por el cierre de comercios el domingo, Apoyo Francisco respaldó un proyecto que impulsa la CAME, acá podemos ver quién es el que está detrás de la ley dominical. También la CAME, que está nombrada ahí, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hizo un instructivo sobre cuáles eran los pasos para imponer el cierre dominical en las distintas ciudades del país. El primer punto dice ver el documento que le entregamos al Papa Francisco. Después el segundo punto dice tomar contacto con el sindicato y la Cámara de Comercio local. El tercer punto, pedir entrevista al obispo. O sea, un sindicato que tiene que ver con cámaras empresariales de la mediana empresa con temas religiosos. Este artículo también salió en Clarín el 14 de diciembre de 2016, al rescate del Día del Señor. Aquí se explica claramente que el Papa Francisco estuvo trabajando antes de ser Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, estuvo trabajando en este proyecto de cierre dominical. O casualidad, el actual Papa Francisco era argentino, arzobispo de Buenos Aires. ¿Quién era obispo de La Pampa, la ciudad donde yo vengo, donde se impuso la ley dominical? Mario Poli está ocupando hoy el puesto de arzobispo de Buenos Aires. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quizás es una prueba la que estaban haciendo ahí en La Pampa, ¿no? Otro artículo, la diócesis de Rafaela, esto es en Santa Fe, a favor del descanso dominical. Reunión entre Picardi y Arancedo por un monseñor por el tema del descanso dominical. Aquí vemos los legisladores y los sindicatos mano a mano con la Iglesia Católica para imponer el descanso dominical, otra vez reclamando acá la reglamentación de la ley. Podemos ver a los personajes
que acompañan a Arancedo, al Monseñor Arancedo. Ahora, al mismo tiempo que las cámaras de empleados y las cámaras de pequeñas empresas están queriendo promover el descanso dominical, los empleados, que serían los beneficiarios, realizan marchas en contra. ¿Por qué? Porque pierden salario, ¿no? Fíjense, en contra del descanso dominical queremos laburar, una marcha de empleados de supermercado. Polémica por el cierre dominical. ¿Cómo haré para vivir con 3.000 pesos menos? Claro, porque en Argentina se paga un plus por el trabajo dominical. Bueno, y por si nos quedaba alguna duda de quién es el que está queriendo promover el descanso dominical, aquí tenemos un video del actual Papa Francisco que hace una pregunta interesante al finalizar. Quiero compartirlo. Pues este es un punto crítico, un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos. Y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo excepto los servicios necesarios significa que la prioridad no la tiene lo económico sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares, amistosas. Y para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Bueno, yo le traslado la pregunta. ¿Está llegando la hora de que trabajar el domingo constituya una verdadera libertad o una prohibición? Le trasladamos a los oyentes. ¿Será que está llegando el momento, la hora de la ley dominical? ¿Qué les parece? ¿A qué línea se pueden comunicar, Blanca? Por favor, estamos esperando sus comentarios en el nuevo número de WhatsApp. Es más 591-721-00006. Y también, por favor, por facebook.com /RedAdevenirTV. Es interesante, ¿no? Quería mencionar, estoy leyendo algunos de los comentarios que nos están haciendo muchas personas que están muy contentas con este tema. Pero, sin embargo, hay personas que también están sintiendo amenazadas o ofendidas con este tema. Tenemos aquí un amigo nuestro de la Iglesia Católica, fue el que nos mandó el comentario anterior con los versículos y nos da una serie de argumentos muy fuertes aquí para él. Ajá. Y bueno, yo pienso que ¿cuál debería ser la actitud cuando conocemos todas estas evidencias? Porque son más que evidencias, ¿no? Y de la palabra de Dios. Porque nos podemos ofender con cualquier tema que se nos presente, pero hay una verdad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esto? No sé, ¿cómo podemos responder a todo esto? Ojalá que nos lleve a estudiar un poquito más, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Efectivamente, bien como lo acaban de mencionar, hay muchas personas que este tema les incomoda, les molesta, y eso yo creo que hasta cierto punto es bueno que les incomode. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en ellos y esas personas están tratando de investigar y ahora se están sacudiendo realmente y se están empapando de que hay una verdad y esa verdad es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios se explica así sola, entonces yo quiero invitarle a los amigos que se vayan a comunicar por medio del internet o del WhatsApp, que realmente lean las Sagradas Escrituras, oren, le pidan a Dios que les muestre, les ilumine que lo que se está diciendo no es por amenazar a nadie ni condenar a nadie. Nosotros no somos quienes para condenar, sino lo que queremos es mostrarle a la luz de las Sagradas Escrituras de que verdaderamente hay un día de adoración a Dios. Y como dice en Apocalipsis 14, versículos 8 y 9,
que si nosotros realmente somos verdaderos adoradores, tenemos que cumplir con su palabra, con lo que el Señor ha instituido. ¿Ok? Bien, entonces todo aquel que le interese recibir un poco más de información sólida respecto por qué el sábado es el día de descanso, o cuáles son los fundamentos para afirmar de que el sábado es el día de descanso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que por favor se comunique con nosotros y nosotros por privado les podemos mandar materiales para que ellos analicen. Nelson Berru, otro joven que utiliza las redes sociales para predicar la palabra, nos ha enviado un video sobre lo que para él, con su opinión sobre cuál es el punto importante sobre este asunto, ¿no? Dice, la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, nosotros hicimos un extracto. Ustedes pueden ver el video completo en su página de Facebook, que se llama Profecías Bíblicas, pero nosotros hicimos un extracto de ese video y vamos a compartir una pregunta muy importante que realiza para que luego aquí Alejandro nos dé el contexto a lo que se está refiriendo. ¿El tiempo de gracia termina con la ley dominical? Muchos dirán inmediatamente que sí, otros muchos más que no. Y en verdad los dos grupos tienen razón. Pero inmediatamente se levanta otra pregunta, que necesita ser respondida y entendida de manera especial. ¿El tiempo de gracia se cierra para todos al mismo tiempo? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios, por la iglesia de Dios. Pero sigamos leyendo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Dónde empieza el juicio? En la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, en el Hijo de Dios. Ahí empieza el juicio. Y después, con la gente del mundo. Hermano cristiano, de la denominación que seas, si tú sabes la verdad del sábado, la verdad del sello de Dios, este es el momento de tomar una decisión para vida eterna, porque lo que nos va a sorprender no es la venida de Cristo, sino el fin del tiempo de gracia. Hoy, frente a nosotros, se ve el movimiento dominical avanzando de manera decidida y segura, como nunca lo vio generación alguna. Y eso, para nosotros, es la más grande advertencia que se nos puede dar. Es la alarma que nos grita al oído que nuestro tiempo se acaba, señores. Bien, la afirmación es importante y hay que analizarla. ¿A qué se está refiriendo Nelson Berru con este tema? ¿Podrías explicarnos un poquito más, Alejandro? Claro que sí, Noé, muchas gracias. La pregunta que le hizo justamente los discípulos a Cristo fue en el libro de Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando estaba diciendo acá, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de eventos. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Está hablando justamente de otro aspecto de las señales. En esos dos sentidos nosotros vamos a ver de que quizás si nosotros preguntamos, ¿qué le antecede a la segunda venida de Cristo? Pues nosotros vamos a ver quizás muchas cosas, muchos eventos que en una línea cronológica podemos ver guerras, rumores de guerras, las plagas, el juicio de los vivos, falsos cristos, la ley dominical como conversamos, un decreto de muerte y todo eso cuando decimos será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Como que la cosa está, digamos, muy conglomerada, todo allí metido y nosotros podemos tener algo quizás no muy claro. ¿Cuál será entonces el panorama que nos dice el Señor? ¿Qué le antecede a la segunda venida de Cristo? Vamos a decir, estableciendo como que un orden. En ese sentido, yendo así retrospectivamente, nosotros vamos a ponernos un punto de partida. Pues el punto de partida va a ser la segunda venida de Cristo, pero yendo retrospectivamente para atrás, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué será lo que le antecede a la segunda venida de Cristo? Viendo el panorama anterior, podríamos decir, digamos, muchos eventos. Sin embargo, creo que uno de los eventos muy importantes está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Dice allí las 7 postreras plagas. Mencionamos allí justamente de que en el versículo 1 dice la copa de la ira de Dios. Ahí pongo algunos textos en el Espíritu de Profecía, por ejemplo, el conflicto de los siglos, la 686 y la 687.
Entonces, dice ahí, la copa de la ira de Dios, cuando empieza a caer las plagas, empieza a mencionar de 7 postreras plagas, porque justamente vemos de que mucho tiene relación con lo que estamos hablando. La úlcera maligna como primera plaga. Sin embargo, vamos a ir notando de que aquí hay una diferencia muy interesante. Es decir, son cosas que aún nuestros ojos no han visto. Cuando dice en la plaga número 2, dice el mar se convierte en sangre. La 3, los ríos se convierten en sangre. Vamos a notar aquí de que justamente Dios nos quiere mostrar de que hay cosas que en realidad hoy nuestros ojos no están viendo como contaminación del mar, ni tampoco como contaminación de los ríos. O sea, porque vamos a decir que cuando uno abra su grifo, en ese tiempo, va a salir literalmente sangre. Dice que todo animal, toda planta no crecía, más bien que murió. Estas plagas dice que son las últimas y más terribles porque dice que en el versículo 1 es la ira de Dios y son sin misericordia. En el libro Primeros Escritos, la página 280, el párrafo 2 dice: al salir Jesús del lugar santísimo, ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Aquí está la parte clave. Era imposible que fuesen derramadas las plagas, dice, mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Notemos aquí de que estas plagas justamente son la ira de Dios que cae contra el impío, contra aquel que no aceptó la salvación. ¿Cuál es la razón por la cual caen las plagas? Tenemos una respuesta acá y la vamos a relacionar con algo que Dios nos ha dado como el norte, la brújula, el santuario. Jesús dice que sale del santuario, del lugar santísimo, por lo tanto no hay más intercesión, por lo tanto no hay más mediación ante Dios y por lo tanto no hay más Espíritu Santo que se derrame sobre la tierra. Es lo que nosotros podíamos conocerle como el fin de tiempo de gracia. Por eso cae ahora la copa de la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras. Ahora, entendiendo ese punto de que ya tenemos quizás algo que nos pueda demostrar como una brújula, el santuario, sale Cristo de ese lugar, pues vamos a entender de que hay 2 eventos aquí muy importantes: el fin de tiempo de gracia, que es cuando Jesús sale, y la segunda venida de Cristo como un evento que estamos esperando, digamos, en el mundo cristiano. Pero que en el medio está la ira de Dios que cae furiosamente contra el culpable pecador, que no aceptó la salvación. Ahora, la pregunta es justamente de que, bueno, algo sí afecta acá. Muchas veces nosotros vamos a entender allí y vamos a leer de un decreto de muerte. Pero ese decreto de muerte, muy diferente al decreto dominical, pero que sí tiene su relación, este decreto de muerte justamente se establece entre la 3ª y 4ª plaga, que va a ser justamente cuando se quiera matar a todos aquellos que hayan cumplido con los mandatos de Dios. Evidentemente allí las espadas, dice que como la promesa de Dios, caerán como pajas. No habrá, vamos a decir, efectos sobre los que hayan cumplido con lo que Dios ha establecido como su pacto. A ver si te entiendo bien, Alejandro. Los gobiernos de este mundo darán decretos de muerte a aquellos que guardan la ley de Dios. Así es. Y por eso también están cayendo las plagas de Dios para castigar a los que quieren matar a los hijos de Dios. Es como una controversia ahí. Satanás quiere... Unos quieren matar a otros y Dios venga a sus hijos. Como en el tiempo de Esther. Ajá. Se estableció justamente un decreto de muerte para matar justamente a todos aquellos que fueron leales a él, pero lamentablemente, bueno, vamos a decir, más bien en beneficio del pueblo, esa ley más bien cayó sobre los impíos. Entonces, eso va a ocurrir justamente acá, ese decreto de muerte sobre su pueblo. Y el pueblo va a pasar por un tiempo de angustia, porque dice que el tiempo de angustia de Jacob es como cuando Esaú vino a matar a su sangre. Es decir, la salvación es personal, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si en la familia, vamos a decir, un ser querido no aceptó la salvación? Será como Esaú viniendo a matar a su ser querido. Y eso va a ser de algo de mucho dolor, ¿no? Alejandro, este decreto de muerte no se va a poder llevar a cabo. No se va a poder cumplir. En los gobiernos no lo van a poder cumplir porque Dios se lo impedirá. Dios se lo va a impedir, evidentemente. Y aunque dice un poco más adelante de que tú sabes de que cuando existe vamos a decir, dice, porque se enojaron sobremanera grande sobre estas plagas, es lo que menciona la palabra de Dios.
Entonces, y Satanás hizo, vamos a decir, entender de que son los que guardan de Dios los culpables porque caen estas plagas. Entonces, ellos salen a matarlos aún cuando se promulga esta ley. Es decir, cuando se sale una ley, se promulga, pero su ejecución viene después. O sea, sale la ley y su ejecución sale después. Entonces, entre medio. En el medio. Entonces, acá, si bien sale este decreto de muerte y su ejecución estaba prevista para más adelante, pero ya inmediatamente, vamos a decir, se promulga, ya quieren salir a matar antes de que se haya legislado para su ejecución. Entonces, eso va a ser como un tiempo, digamos, muy terrible para el pueblo de Dios en ese tiempo. Algo que para el que primero que lo escucha, la primera vez que uno lo escucha, podría parecer una locura. Ahora, cuando se empiece a cumplir, aquellos que estén diciendo, qué locos estos, quizás se van a acordar y van a decir, ellos ya lo sabían, ¿no? Dios de manera profética justamente estaba mostrando, y bueno, yo extraje de acá, no todo el texto por el espacio, pero sin embargo dice acá de que en este tiempo, porque Cristo sale del santuario, pues Satanás domina completamente a los impíos. No hay Espíritu Santo que domine. Por lo tanto, al estar sometidos completamente bajo el dominio de Satanás, pues van a hacer su voluntad y su voluntad va a ser matar. Y Dios dice ahí que ocurrirán cosas muy terribles, ¿no? Se comerán a sus hijos, no habrá que comer. Como en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así es. Similar. ¿Y antes qué viene? Ahora, la respuesta justamente a esto, ¿por qué caen las plagas? Es porque tenemos aquí, Jesús sale del santuario. Veamos, ¿qué le antecede al fin de tiempo de gracia? El fin del tiempo de gracia es el fin de la oportunidad de arrepentirnos, aclaremos. Muy bien, el fin de tiempo de gracia es justamente todo el lapso de tiempo que Dios nos ha dado para que por misericordia nosotros aceptemos la salvación. El perdón, vamos a decir, y el borramiento de pecados, entre otras cosas que vamos a ir explicando. ¿Qué le antecederá a este tiempo de gracia? Bueno, hay gracia, tiene que decir que Jesús está todavía trabajando en el santuario celestial, por lo tanto hay oportunidad. Ahora, dice acá en el libro de Mateo 24:14, y este evangelio será predicado. Dice, entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio al mundo y entonces vendrá el fin. Ahora, cuando leemos este texto, nosotros quizás hemos asociado la palabra fin muy relacionada con la segunda venida de Cristo. Entonces, será predicado el evangelio, viene Cristo. Pero vamos a ir analizando. ¿Aquí será tiempo para predicar a Cristo? ¿En el tiempo de plagas? No. ¿Habrá quizás chance para predicar? No tendría sentido porque Jesús ya salió del lugar santísimo. O sea, ya dejó de oficiar por el perdón de los pecadores. Entonces ya no tiene sentido porque ya nadie más se va a poder arrepentir. No tiene sentido. Es decir, cuando Cristo sale, se acabó la oportunidad, por eso se llama fin de tiempo de gracia. Entonces, ¿qué significará cuando dice será predicado el evangelio al mundo y vendrá el fin? Está hablando justamente del fin de tiempo de gracia. Ahora es interesante cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 5, cuando dice el mundo, estamos hablando justamente del mundo, vamos a decir, evangélico, protestante, diferentes denominaciones, católicos, religiones de todas, misma incluida la judía, de todos aquellos, y dice, salid de ella, pueblo mío, para no ser partícipes de sus plagas. Es decir, justamente aquí está hablando de un evento que la sierva del Señor le llama el fuerte pregón. Y eso porque todavía hay oportunidad. Pero esto es interesante, estos son los de la hora undécima. Cuando se estaba acabando justamente en esa parábola, estaba diciendo, bueno, pues está ya una horita nada más queda para que termine el día, y esta horita justamente era la hora undécima que estaba diciendo aquí, será predicado en este tiempo. Ahora, todos estos que salen justamente en este tiempo tienen algunas características importantes. Su nombre está conservado en el libro de la vida, han sido borrados sus pecados perdonados, y han recibido el Espíritu Santo bajo la lluvia tardía y por lo tanto el sello del Dios vivo. Entendamos aquí algo. Vamos a ver qué le antecede a este fuerte pregón. En el libro Conflicto de los Siglos, y eso lo voy a poner acá para que podamos entender, la página 544 dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años.
vamos a decir, desde que Cristo entró en el santuario celestial al lugar santísimo, 1844. Y dice, pronto, imagínense cuándo lo escribió esto, nadie sabe cuándo, esta es característica importante, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3:3. Es decir, la venida como ladrón que estamos describiendo en el conflicto de los siglos, que nos está anunciando, justamente es esta. Porque resulta que cuando Cristo venga en gloria, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. No es oculto ese evento. Y es más, entre la sexta y séptima plaga se va viendo una nube que se va haciendo cada vez más grande, más grande y más grande, y se ve posteriormente luz y gloria, Cristo bajando en las nubes de los cielos. No es algo que va a estar oculto ante los ojos de los hombres. Todo ojo le podrá ver de los que estén vivos. Sin embargo, la venida como ladrón es justamente este evento que está aquí, el juicio de los vivos, donde dice, nadie sabe cuándo vendrá. Es decir, en ese sentido, nosotros vemos de que ese juicio inició en 1844, pero por los muertos justos. El juicio investigador que nos toca pasar nosotros es el de los vivos, donde justamente habíamos leído en el conflicto de los siglos que es un evento que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Ahora, veamos acá justamente un regalo. Resulta que los que aprueben el juicio van a tener los beneficios, nombre conservado en el libro de la vida, sus pecados han sido borrados en los libros del cielo y también de la frente, y también han recibido el Espíritu Santo bajo la forma de la lluvia tardía, y por lo tanto el sello de Dios. Y en el tiempo de las plagas acá, entre la sexta y séptima plaga, ocurre un evento interesante donde Dios te va a revelar el día y la hora de la venida de su Hijo, porque solamente Él lo sabe. Entonces, ¿para qué vamos a estar aquí nosotros tratando de interesarnos en algo que no ha sido revelado? Así que Dios te va a revelar acá, si apruebas el juicio, cuándo va a ser en ese día y la hora. Bien. Ahora, entonces ahí queda contestada la pregunta de que el fin, eso que habla de Mateo 24, tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Fin del tiempo de gracia. Y el inicio del juicio de los vivos es el que puede venir a ti, sobre ti como ladrón. ¿Es la misma fecha que inicia el juicio para todos? Como decía Nelson Berrú, como que viene primero sobre algunos que conocen y después sobre otros. Es muy buena la pregunta. Para eso vamos a ir justamente a ver ahora qué señales tenemos de este juicio. Y entre esas cosas vamos a notar ahora algo muy importante, justamente las plagas, pero en este caso vamos a ver ahora plagas de parte de Satanás. Recordemos de que en Apocalipsis 16 dice en el versículo 1, de parte de Dios. Pero ahora dice acá, unas plagas, pero no de parte de Dios. Estas plagas que vamos a leer acá son con misericordia, porque Satanás retiene la mano, Dios retiene la mano de Satanás, porque Él sabe que si no destruiría todo. Entonces, con misericordia se llama eso. Dice, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar. Aquí está. Vemos de que hace mucho tiempo se vienen detallando en forma, vamos a decir, continua e histórica muchas de esas calamidades, quizás no hablando mucho tiempo, desde el desastre de Japón, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna, la angustia, y propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. En estas plagas, Satanás no va a hacer acepción sobre justos e impíos. Pero acá Dios sí va a hacer acepción, porque sí va a caer sobre los impíos, sobre ni un justo. Y estas plagas que estamos viendo acá, pues se parecen a las que dice Mateo 24, 6 al 8. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, pero dice, aún no es el fin. ¿Por qué dirá no es el fin? Porque está diciendo, aún no es el fin de tiempo de gracia. Y dice, estas plagas que son de parte de Satanás, que hoy los estamos viviendo,
son con misericordia de Dios. Pero estas de acá son sin misericordia, que caen sobre la cabeza del culpable que no aceptó la salvación. Como veíamos en nuestro primer programa, Rumores de Guerra, Dios está reteniendo los vientos, ¿no? Dios es el que contiene al diablo para que no haga todo este mal. Exacto. ¿Con qué propósito Satanás está realizando todas estas plagas? Pues justamente en el siguiente párrafo que hemos leído, dice, y luego el gran engañador, hablando de Satanás, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Aquí está, dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios a violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades. Satanás está causando todo este tipo de desastres naturales y dice que su propósito es persuadir, dice, a los hombres que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Con qué cosa más? Y que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. En ese sentido vemos ahora sí un decreto. Y justamente ahí cuando vemos el sentido, el propósito de que Satanás esté causando estas plagas es para que salga el decreto dominical. Y como decía el audio, señal de que viene el juicio. Evidentemente, cuando vemos acá, el juicio va a iniciar en el cielo. Justamente la señal más contundente es que este decreto dominical se haya dado como parte, digamos, en la tierra de manera universal. Bien, tenemos también, te va a quedar 30 segundos para dar la conclusión final, pero tenemos un video que nos manda Enrique Rosendahl, que también es un colaborador de nuestro programa, sobre su opinión en cuanto a cuál es el orden de los acontecimientos, ¿no? Y cuál es la situación actual que estamos viviendo. Lo compartimos. Primero tiene que establecerse la imagen de la bestia, es decir, la unificación de Iglesia y Estado en los Estados Unidos. Y entonces se decretará la marca de la bestia, es decir, la secuencia de leyes dominicales del tiempo del fin. Pues leyes religiosas son el resultado natural cuando religión influye sobre la política. Ahora observamos cómo bajo el gobierno de Donald Trump, grandes avances en respecto al levantamiento de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 ocurren. En febrero de este año 2017, Trump prometió destruir totalmente la ley que impide el discurso político de las iglesias, refiriéndose a la enmienda Johnson. Y el titular de un periódico expresó que Trump quiere derribar una barrera entre Iglesia y Estado, refiriéndose nuevamente a la enmienda Johnson. Y 3 meses después ocurrió. En mayo de este año 2017, Trump firmó oficialmente la orden ejecutiva para eliminar la enmienda Johnson. Ahora, la enmienda Johnson del 1954 es una cláusula que estipula que iglesias no pueden participar directa o indirectamente en ninguna campaña política a favor o en contra de un candidato. De este modo, la enmienda Johnson impide que líderes religiosos usen sus púlpitos para manifestar su apoyo u oposición a un candidato con el objetivo de influenciar a su congregación. Sucede que los Estados Unidos se fundaron con completa separación de Iglesia y Estado, plasmada en la primera enmienda de su buena Constitución, para evitar persecuciones religiosas en esa nación protestante. James Madison mismo, autor principal de la Constitución, también hizo referencia a la separación de Iglesia y Estado, indicando por qué es necesaria. Y él dijo que el propósito
de la separación de iglesia y Estado, ilustrado aquí, es mantener para siempre alejadas de estas costas, refiriéndose a los Estados Unidos de América, la lucha incesante que ha empapado el suelo de Europa con sangre durante siglos. Ahora observamos que en los últimos años la posición de los Estados Unidos al respecto está cambiando drásticamente. Sucede que tras la firma de parte de Trump respecto a la eliminación de la enmienda Johnson, escuchamos al cardenal Verl decir que la orden ejecutiva fue un gran paso hacia adelante, pero es el comienzo y hemos esperado mucho por esto. Y destacó que el propio Trump dice que este es el primer paso, tal como esta ilustración muestra. Así que podemos esperar que este acercamiento de iglesia, religión y Estado, política, continúe progresivamente. El espíritu de profecía dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 194, lo siguiente. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Estamos observando cómo la imagen de la bestia, es decir, la unión de Iglesia y Estado, se está levantando progresivamente en los Estados Unidos. Una vez que termine este proceso, se promulgará la marca de la bestia, es decir, aquella ley religiosa que prohibirá comprar y vender a todo aquel que no se someta a ella. Gracias al estudio bíblico y profético, sabemos que será una secuencia de leyes dominicales que se volverán cada vez más abusivas en el panorama del tiempo del fin antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar diciendo lo que dijo Elena G. de White. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia va a ser formada antes del cierre de gracia, porque esta debe ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno va a ser decidido. Apocalipsis 13, 11 al 17, esta es la gran prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de que sea sellado. Queridos amigos, la gran prueba final está ante las puertas. Cristo viene pronto. La imagen de la bestia se está levantando, la marca de la bestia está cerca, la crisis final está delante de nosotros. Debemos nosotros alistarnos, estar con el Señor, prepararnos para poder vencer con Jesucristo y estar con el Señor Jesús y aquellos que hacen la voluntad de nuestro Creador. Que Dios nos bendiga. Amén. Agradecemos entonces a Enrique Rosenthal por haber enviado este video, que nos da un puntito más a tener en cuenta, ¿no? Porque ya vimos la clara relación que existe entre los desastres naturales, las leyes ambientales para prevenir estos y el descanso dominical o la ley de descanso dominical. Ahora, ¿qué relación tiene la imagen de la bestia, o sea, el poder religioso ocupando el lugar del gobierno civil en los Estados Unidos con relación a la ley de descanso dominical? Acá no lo dice. Primero se tiene que levantar la imagen de la bestia, o sea, el gobierno ser invadido por la religión para empezar a dictar las normas como las de descanso dominical. Ahora, para redondear, en 30 segundos con tus palabras, Alejandro, ¿qué relación tiene el inicio del juicio de los vivos con la ley dominical? Vemos ante nuestros ojos que tenemos un examen que pasar y vemos una crisis final donde no se podrá comprar ni vender por el decreto dominical. Dios quiere que nos preparemos. Normalmente quizás ahí nosotros vamos a entender que la preparación, ¿en qué sentido? Pues para aprobar ese juicio, ese examen que nosotros vamos a tener, pues necesitamos mirar fuera de nosotros. Mirar justamente que en la justicia de Cristo todo es suficiente, que es para nuestra aceptación,
en la sangre preciosa de Cristo para nuestro perdón, porque otra cosa es borramiento, perdón es lo que necesitamos obtener hoy, y otra cosa es la lluvia temprana, que es lo que nosotros le decimos al Señor que nos derrame todos los días, para que nos prepare para la crisis final, y el Espíritu Santo que va a trabajar en nuestro corazón nos permita tomar la decisión de que es mejor, vamos a decir, obedecer a Dios que a los hombres. Es decir, esa preparación, si Dios no ha hecho una declaración en el santuario celestial de que somos leales y obedientes en Cristo Jesús, en sus méritos, y porque Dios le mira a su Hijo bien amado, porque Él es el inocente y santo, pues nosotros no vamos a poder tener una verdadera santificación. Eso es justamente lo que Dios quiere que tengamos cuando dice Mateo 24:44, estad preparados. Y es lo que quiere que su pueblo esté preparado. Bien, quiero que compartamos la opinión de Martín Diab. Él es ingeniero, también es de La Pampa, y es un gran amigo y compañero de trabajo en nuestro canal de YouTube, Dilo al Mundo. No sé si alguno lo ha visto, pero él nos envía también su opinión en cuanto a qué hacer en relación a las leyes dominicales. Quería hacer breve mención a el ecumenismo y las leyes dominicales, dos puntos que van de la mano según mi manera de ver. Porque en la medida que el ecumenismo vaya afirmándose y consolidándose, uno de los principales puntos de doctrina de unión va a ser el día de descanso, el día de la familia. Contestando la pregunta ¿qué deberíamos hacer ante las leyes dominicales? De algo estoy absolutamente seguro, que es que el no hacer nada no es la opción, quedándonos a la expectación de lo que va a pasar porque el Señor dijo que las leyes dominicales se iban a cumplir. Después, dependiendo de los lugares, habrá que seguir la dirección del Espíritu Santo, a ver qué nos dice que tenemos que hacer, pero seguramente tendremos que pelear por nuestros derechos, por esa libertad que Dios nos dio, oponerse a través de la palabra, a través de los escritos, tal vez juntando firmas, o de la manera que Dios dirija a las personas en los determinados lugares. Y también aprovechar la oportunidad porque tal vez sea una de las pocas posibilidades que tengamos de estar cara a cara o cerca de legisladores, gobernadores, intendentes, tal vez presidentes, en donde podamos presentar el Evangelio y el cuarto mandamiento que indica que hay que guardar el día sábado. Bien, entonces fue muy claro Martín Diab en su consejo de que quedarnos sentados porque es una señal profética no es la opción. Dice que la señal profética es que se ha predicado el Evangelio. Entonces estas cosas nos deberían despertar para predicar el Evangelio hasta lo último en la tierra porque el tiempo se acaba, el tiempo de gracia se acaba. 30 segundos para su conclusión sobre qué debemos hacer, Pastor Daniel. Bueno, tengo aquí un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los que guardan, obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Yo pienso que nosotros, si realmente decimos ser verdaderos hijos de Dios, si queremos hacernos llamar cristianos porque seguimos a Cristo Jesús y emulamos lo que Dios nos ha dejado a través de sus sagradas escrituras, entonces yo pienso que tenemos que hacer caso unísono a este versículo. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es perseverar y guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos. Y dentro del mandamiento nosotros sabemos y tenemos bien claro lo que es el cuarto mandamiento. Esos mandamientos que se escribieron en piedra. ¿Por qué se habrán escrito en piedra? ¿Será que se iban a cambiar? No, obviamente no. El hecho de escribir en piedra significa que eso es algo que tiene exactamente que permanecer, durar, que usted sabe que la roca es dura, no se rompe así fácilmente, ¿no? Entonces quiere decir que también estos mandamientos, estos principios que Dios nos dejó, no se tienen que por qué romper. Y como ya vimos, vamos a seguir guardando el sábado en el cielo, ¿no? Exactamente. Isaías 66, 20, si no me acuerdo mal, 22. Final. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Este es un manuscripts releases
Está en inglés el título de la frase donde fue sacada de Elena de White, así que los comentarios apoyan la mayoría de todos lo que se está diciendo. Así que ahí... Bien, los que quieran algún comentario adicional pueden comunicarse con el Vamos 591. Vamos a seguir respondiendo. Queremos recordarles nuevamente más 591-721-0006. Y sí, hay muchas preguntas. Personalmente también estaré compartiendo algún tiempo con los oyentes. Claro que sí. Contestando esas preguntas. Así que siéntanse libres de, una vez concluido el programa, seguir mandando sus inquietudes, ¿no? Bueno, vamos a ver si entendí bien, a dar la conclusión final. El día de reposo será el instrumento de Dios para comprobar a quién nosotros adoramos. Si eliges descansar el día sábado, el santificado por Dios, contarás con la bendición de Dios, pero deberás enfrentar la ira del mundo. Ahora, si escoges descansar el día que intentará imponer el anticristo, aquel que se intenta pasar por Cristo, ocupando su lugar, hablando en nombre de Jesús, estarás dentro de la gran mayoría de las personas y la pasarás bien. Un poquito más adelante vas a tener que enfrentar la ira de Dios. O sea, al principio parece como que vas con la corriente, ¿no? Pero un poquito más adelante, aquellos que no enfrentan la ira de los hombres se van a tener que ver con Dios, enardecido. Dios hoy, en el tiempo de gracia, antes de que termine el tiempo de gracia, nos presenta la verdad. Como dice en Deuteronomio, la vida y la muerte. Y te dice, escoge la vida. Obedéceme a mí, como tu creador. ¿A cuál elegirás? La oportunidad está pasando. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo?